prevenció a través de l'alimentació de tot el que pugui vindre després, però bueno, és inevitable que hi ha gent que té algun problema i que avui tant la Natàlia Eres com la Pilar Sala, que és nutricionista del mateix equip, segurament que ens explicaran moltes coses que poden ser molt interessants. Jo la Natàlia la vaig conèixer casualment sempre per internet, és a dir, que fot uns anys no sabia ni el que era l'ordenador, potser 10 anys, no sabia ni que era un blog, fa 3, i bueno, ha sigut per mi una explosió de coneixements a través d'internet. Sempre els has de contrastar 25 vegades abans tu no el ratifiques ni tornes a reproduir-lo, no? Però a través d'internet vaig conèixer, buscant allò alternatives al càncer, que hi havia molta gent, que amb les plantes començàvem a treballar, que si de Madagascar, que si de Colòmbia, que si això, venia gent natiu d'allà, o xamans, diu, allí nos curamos con plantas y aquí os queman con quimioteràpia. Bueno, pensaves, no sé, per nosaltres el conegut era tota aquesta medicina clàssica que fa tants anys que s'està fent i que les universitats recolzen i sempre ficant un dubte, fins que no tornaves trobant persones que t'anaven ratificant que amb aquella mateixa planta que havia portat aquella persona que li ficaves un dubte, dius, sí, jo, aquesta planta m'ha anat bé, això, allò altre. Clar, buscant això, alternatives al càncer, perquè dius, no t'has de quedar amb una planta, ni amb una dieta, ni amb una altra. Un bon dia trobo la Natàlia, que era una oncòloga que havia començat a fer canvis, no pas despreciant la medicina oficial, però sí començant ja a obrir el seu ventall de coneixements cap a altres camps de tractament de les malalties, el que en diem la medicina integrativa, la medicina holística, és a dir, tindre en compte tots els camps. Dia a dia les universitats encara avui estan enfocades només en un sistema de curar, la prevenció poca importància té, i clar, la gent que té aquells coneixements extraordinaris en un sol tema se n'ha perdut molts a la vida que són paral·lels, que són col·laterals, i altres civilitzacions, altres cultures tenen altres maneres, no? La Natàlia avui segurament i la Pilar ens explicaran tots aquests avanços que han fet partint de lo que són, dels coneixements profuns de l'oncologia des d'oficial cap a aquesta oncologia més integrativa, més humana, no? Últimament també coincidències de la vida, la meva filla, que és metgessa, també ha començat a despertar una mica, també a obrir aquest ventall, i sempre li dic, ara per fi t'has tret les capçanes, sabeu el que són les capçanes? El que portaven les mules abans, que per no distraure's sempre tenien laterals aquí a la vista perquè no es distraguessin i sempre treballessin rectes, no? Dic, per fi t'has tret les capçanes i comences a entendre que a part del que t'han ensenyat a la universitat hi ha alguna cosa més a fora, no? I amb aquest màster d'acupuntura que va passar fa 3 anys, van coincidir precisament amb la Natàlia, que ella com a acupuntora també li va fer unes classes a la meva filla. Dic, me reafirma encara més que és una persona que està obrint-se, ja fa molts anys que s'ha obert en altres camps del saber, i que per nosaltres podria ser un orgull tindre-la aquí i que ens expliqués el que sap. Res més, Natàlia, Pilar, tot el que vosaltres heu pogut anar evolucionant i saber, us agraïm que ho comuniqueu. Molt bé, moltes gràcies. No sé si ho he de fer en castellà o en català. No sé si... En castellano. Vale. Primero de todo quería decir que, aparte de que estoy muy contenta de poder venir aquí a explicar un poco el trabajo que hacemos, que no os asustéis por todos los conceptos que hay en las diapositivas, porque son temas un poco técnicos y lo importante es quedarse con la idea general. Un poco ha sido para poder estructurar más el guión, pero vamos a pasar así un poco rápido para que os suene un poco desde donde nosotros vemos. El tema de la nutrición ecosistémica en cáncer no es solo el paradigma ecosistémico el que se aplica a la nutrición. Espera que tenemos problemas con el pase. A ver, ahora. Sino que también es un hecho de que el paradigma sistémico lo hemos empezado a aplicar en lo que es la comprensión del cáncer. ¿Y por qué una comprensión sistémica del cáncer? Pues porque mi experiencia personal, después de varios años explorando diferentes paradigmas o conceptos sobre lo que era el cáncer y cómo tratarlo, todo el feedback que fui recibiendo de los pacientes con los que estaba, y paralelamente también con cantidad de investigaciones nuevas que surgieron en disciplinas que no tenían nada que ver con la medicina, que eran disciplinas de la vida, pero no eran médicas, como era la ecología, la veterinaria o la microbiología,
Pues todo esto me llevó a plantear que quizás el cáncer se aproximaba más a un desequilibrio global y regresivo, esto ya lo explicaré más tarde, de un sistema viviente global como era el ser humano, más que al concepto clásico de una célula que se transforma en algo maligno. Y aquí empezó un poco a abrirse la mirada hacia un concepto más global de lo que era el cáncer. Y eso nos llevó a cambiar muchísimo en cómo a plantear las estrategias de tratamiento. Y pongo la palabra terapéuticas en interrogante porque, de hecho, el paradigma sistémico nos llevó también a hacernos conscientes de que para generar salud hay que tener en cuenta todo el organismo, apoyarse de los sistemas sanos que habitan ese organismo y también tener en cuenta los entornos de ese organismo, de la persona, como sistemas interdependientes de máxima influencia y no solo poner el ojo en esa parte que está enferma. Por esto nosotros insistimos en hablar de generación de salud más que de curación. Todo el tema del paradigma sistémico viene de la teoría general de sistemas, que es una teoría que se fue expandiendo en todas las áreas de nuestra cultura, la economía, la biología, la sociología, y que parte del concepto de que considera un sistema como un conjunto interrelacionado que, a través de esta relación, adquiere nuevas propiedades, unas propiedades que van más allá de la suma de sus partes. Esto que puede parecer una entelequia, simplemente lo que significa es que cuando miramos un conjunto de relaciones, tenemos que mirar ese conjunto en global, porque allí aparece una nueva manera de expresión y una nueva manera de funcionamiento de ese sistema. Y esto tiene muchas implicaciones a nivel práctico y a nivel de cómo abordamos el tratamiento. De hecho, a partir de aquí, todos los científicos e investigadores empezaron a replantearse qué significaba la vida y los seres vivos y cómo se comportaban y interactuaban en sus propios organismos y con el resto del entorno. ¿Y por qué le llamamos también ecosistémica y no solo sistémica? Bueno, porque cuando la ecología moderna empezó también a redefinir todas sus hipótesis a partir de la hipótesis Gaia como sistema viviente interdependiente, que esto supongo que a todo el mundo le suena, la Tierra como un ser vivo en el que todos sus habitantes participan en la generación de este organismo superior, todo este planteamiento ecológico que nos traía una propuesta de relación más sostenible y menos depredadora con la Tierra, que nos traía también el desarrollo biotecnológico a través de tecnologías de biodescontaminación con microorganismos, de energías renovables, de reciclaje, todo ello encaminado a revitalizar el planeta, y todo lo que fueron también los movimientos que fueron surgiendo de desaceleración del crecimiento en todos los ámbitos, y un ejemplo de esto es toda esta plataforma del Slow Food, que por eso estamos aquí. Pues todos estos planteamientos de la ecología eran muy, muy similares a lo que podíamos concebir como la hipótesis de que un organismo era también como un sistema viviente interdependiente, como planteaban los ecologistas, ¿no? Y a partir de aquí podíamos ver un planteamiento de una relación más sostenible y más consciente con nuestro cuerpo, de una manera similar al modelo de la hipótesis Gaia. Podíamos desarrollar estrategias similares a las biotecnológicas, ayudándonos de microorganismos que nos ayudaran a descontaminar y a revitalizar nuestro organismo, similar a lo que se hace con la Tierra hoy en día. Y también el atrevernos a propiciar más la desaceleración del crecimiento y de recuperar lo local y lo cíclico, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestro entorno. De hecho, el cáncer se puede considerar como una enfermedad de crecimiento acelerado, donde la célula pierde sus ciclos y pierde su interrelación con el entorno. O sea que no era tan diferente lo que pasaba en nuestro cuerpo, al menos en relación con el cáncer, de lo que sucede en nuestra Tierra. Y de hecho, la concepción ecosistémica ya vemos que considera el organismo y su entorno, que puede ser el hombre y su tierra o puede ser una célula y su cuerpo, como una unidad indivisible, donde no hay ambiente que sea independiente de ese organismo y al revés, donde el ambiente no es un objeto externo y donde el organismo, que puede ser una célula o puede ser el hombre, que destruye su ambiente, acaba destruyéndose a sí mismo y al revés, protegiendo este ambiente
es cómo protegemos a los organismos. A partir de aquí, entonces, fue cuando dejamos de mirar el cáncer como un tumor o una serie de células que teníamos que destruir y empezamos a mirar a las personas que padecían cáncer, pues con este modelo, como el ecosistema humano. ¿Y esto qué implicaba? Pues que el ecosistema humano era un conjunto de un montón de pequeños hábitats celulares muy complejos que estaban relacionados entre sí, que uno de ellos muy importante era todo el tema de los microbios que habitan nuestro organismo y que nos ayudan a mantener la salud. Y luego había pequeños ecosistemas especializados de gran biodiversidad. Habían células inmunitarias, neurológicas, virus, bacterias, todas ellas coexistiendo en un mismo tejido y se ayudaban para que ese tejido pudiera llevar a cabo su función con la máxima eficacia. Una característica del ecosistema humano es lo que se llama sistemas irreductiblemente complejos, lo cual significa que si en algún punto ese sistema pierde su organización, eso es incompatible con su vida, al menos con su vida tal como se le conoce. De hecho, el cáncer, la célula como unidad básica de vida sobrevive. De hecho, las células tumorales son inmortales, pero el organismo que las contiene, que sería el sistema complejo, se ve amenazado en su supervivencia. Es como una paradoja. Una célula tumoral que se convierte en inmortal acaba cargándose al organismo para el cual ella estaba diseñado, para sostener la vida de ese organismo más complejo. Otra cosa interesante es que en el ecosistema humano la gran mayoría de nuestras células no son humanas, sino que son microorganismos. La gran mayoría, creo que es un poco más de un 10%, son células humanas las que contenemos. Y esta relación que hay entre los microorganismos, virus y bacterias, y parásitos también, es interdependiente. Hay una relación que es indispensable para la supervivencia de este ser humano. De hecho, la más conocida es todo lo que se estudia a nivel de la flora intestinal y la flora cutánea, que mantienen funciones de preservación de la vida en aspectos muy concretos. Pero últimamente, y esto es gracias a un biólogo muy famoso, que es Sandin, que plantea todo lo que es la teoría de los microorganismos cooperantes, nos explica cómo bacterias y virus cooperan en la fase final del desarrollo. Es lo que le llaman las células durmientes. Esto se ve mucho en el cáncer de colon, que años después la persona hace metástasis y es debido a lo que se llama la capacidad de latencia o autofagocitosis. La célula se pone en un estadio que es imposible de que nada la elimine y empieza a comerse a sí misma lentamente para sobrevivir hasta cuando pueda tener un medio mejor para volver a replicarse. Y lo que es la autarquía citoquímica, que suena muy técnico, pero simplemente significa que la célula se espabila para secretar sustancias que le permitan su propia autogestión en el crecimiento y en su expansión. Así pues que, como vemos, el cáncer es mucho más que un tumor. Es todo un proceso vital muy interesante. Desde este modelo que planteamos de lo que sería el cáncer, desde el modelo ecosistémico, surgió también la necesidad de replantear la estrategia terapéutica, como he dicho, y una pieza básica por la que empezamos fue por la nutrición. De hecho, en la nutrición no vamos a comentar nada nuevo, sino que es recuperar lo que ya intuitivamente y muy sabiamente hacían los naturistas, higienistas y los de siempre, que ya lo hacían mucho mejor y sin tanta teoría. Pero lo interesante del tema es cómo se contextualiza y cómo se entiende y cómo esto abre una mirada nueva al uso de la alimentación, que, como os comentará Pilar, hay verdaderos problemas en la práctica para que la gente se conciencie por qué es tan importante comer bien. O también los malentendidos que hay en lo que respecta a qué es comer bien, al menos en el tema del cáncer. Ya hemos dicho que desde el modelo sistémico la interrelación y la comunicación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas, y esto hace que, si queremos incidir en ese sistema y queremos generar salud en ese sistema, lo que tenemos que hacer sobre todo es manejarnos en ese espacio interdependiente.
no tenemos que mirar de modificar algún punto concreto, eso viene después, sino que sobre todo tenemos que mejorar el espacio de comunicación. Y de hecho, en cáncer, para nosotros la nutrición terapéutica es la plataforma sobre la que desarrollamos estrategias de suplementación específicas. Y esto salió más de la práctica que de la teoría, porque ocurrió paralelamente que la gente empezó a leer mucho sobre todos los libros estos de alimentos anticáncer, y entonces era un tiempo donde yo trabajaba sola o no tenía incorporada una nutricionista en mi equipo. Entonces la nutrición la iba derivando, la externalizaba, pero me daba cuenta que la gente, cuando revisábamos lo que era su comer, ellos decían, no, yo ya como bien, pues como cúrcuma, como granada, como alimentos anticáncer y alimentos ecológicos y ya está. Aún así, haciendo esto, porque lo habían leído en libros, lo que sí que veía es que ese cuerpo estaba tan saturado de la química, del tratamiento por la quimioterapia, que era un sistema reactivo. En ese cuerpo, cuando yo administraba suplementos o fitoterapia, el cuerpo no reaccionaba, no se movía, ¿no? Y eso contrastaba muchísimo con el otro polo, por ejemplo, que puede ser un niño que está sano y le das un remedio homeopático, un oligoelemento, y su cuerpo reacciona rápido y bien, ¿no? Estos pacientes era como si el cuerpo estuviera muerto, no había ningún tipo de reacción. Entonces, a partir de allí fue cuando, y desarrollando todo lo que es el concepto ecosistémico, me di cuenta de que el terreno era esencial. Un poco lo mismo que pasa ahora en lo que es la tierra, ¿no? Y nos planteamos un poco la nutrición como comunicación en el sentido de actuar en este terreno interdependiente y también, de hecho, porque cuando nosotros analizamos lo que tiene un alimento, vemos que está lleno de moduladores, ¿no? de señalizadores, de pequeñas sustancias químicas que generan señales moleculares o a un nivel submolecular, señales electroiónicas que nos vienen a través de los alimentos y otras sustancias que no son los alimentos. Entonces, nuestras células en el cuerpo integran estas señales y a través de estas señales se comunican y generan órdenes de complejidad y de relación. Nosotros nos parece como extraño, ¿no? Pero lo que vemos de nuestra manera de ser, de nuestro aspecto y de nuestra función, en gran parte se debe a lo que comemos. Y esa frase que la tenemos como tan incorporada, realmente es así. Es un estímulo diario, 3-4 veces al día, con cantidad de microseñales que van de manera plástica modificando el cuerpo minuto a minuto. Y gran parte de esta comunicación citoquímica se inicia en el sistema digestivo. Y esto es muy importante porque para nosotros... ¿Cuán queda de temps? Mitja hora, 3/4 d'hora. Vale. Para nosotros lo que es el sistema digestivo también es esencial en la terapéutica. De hecho, es muy interesante porque las investigaciones más recientes hablan del sistema digestivo y del intestino como el segundo cerebro. Cuando me puse un poco a mirar todo esto, que cuando uno está en la práctica y en la consulta, o si es una consulta médica, o el terapeuta, o el que acompaña en lo que es la nutrición, ya se da cuenta de esto, ¿no? Que el intestino es muy importante. Y uno lo va como haciendo intuitivamente, pero realmente es muy importante. De hecho, el intestino en toda su longitud contiene un sistema nervioso que tiene millones de neuronas y que en su complejidad organizativa es muy similar a lo que es nuestro cerebro, lo que conocemos como cerebro. Tiene neurotransmisores, células inmunitarias, una barrera para protegerse de sustancias nocivas y además tiene una autonomía propia. Viendo más allá, en los estudios de fisiología han visto que todo lo que son también comportamientos emocionales del tipo de la toma de decisiones rápidas se realiza en este cerebro intestinal, no se realiza en el cerebro central. Para nosotros, en la curación, la prevención primaria y secundaria del cáncer, el restaurar las funciones del intestino es esencial. Y además tenemos que añadir que no solo es para la curación, sino que encontramos una dificultad añadida, que es que los tratamientos oncológicos destrozan el intestino. Y entonces esto es una enfermedad que se añade muy grave al proceso de recuperación de esa persona, ¿no?
Luego está todo el tema de, entroncando un poco con la alimentación y aquello que tragamos con la alimentación a través de un intestino que es tan fino procesando la información, que lo podríamos llamar disruptores de la comunicación como promotores del cáncer, que no significa más un poco que aquellas sustancias con gran capacidad también moduladora, pero que son extrañas a nuestro organismo, ¿no? Y que son todos pues, los aditivos, los pesticidas, todas aquellas moléculas que se han ido incorporando, los derivados de los plásticos, y que también entran con nuestros alimentos y van decodificando estos flujos informacionales continuos que mantiene a nuestro cuerpo integrado y que no es de extrañar ni de suponer, ni además ya está más que demostrado de cómo estas alteraciones de las señales puede desintegrar lo que es un organismo pluricelular y convertirlo en clones de células que funcionan a su aire. De hecho, a nivel intestinal, una cosa muy importante que sucede es que los antibióticos y estas sustancias, como alteran la flora intestinal, que es un ecosistema muy importante, es muy importante porque participa en lo que es la descontaminación que inicia el hígado de las sustancias tóxicas, pues esta flora queda alterada y entonces las funciones de descontaminación, que son anticancerígenas, también quedan bloqueadas y a veces se promueve más la recontaminación. O sea que es un círculo vicioso. Otra cosa importante a tener en cuenta es que desde la nutrición sistémica no solo debemos atender al intestino, que es uno de los subsistemas de interrelación, sino que hay otras muchas áreas que se deben potenciar. Porque en el cáncer no solo es la célula, es su medio lo que está alterado, ni el intestino, sino que aparecen cambios en otros sistemas muy importantes de regulación. Por ejemplo, el sistema inmune, que está tan de moda, ¿no? En el cáncer todo el mundo quiere potenciar el sistema inmune cuando se tiene cáncer. Pues hay que saber que estimular el sistema inmune es muy importante para prevenir el cáncer, pero cuando se tiene cáncer es más importante modularlo, porque las células tumorales aprenden a cambiar el funcionamiento del sistema inmunitario y hacen que éste trabaje para ellas. Entonces, no solo se tiene que estimular, porque estimulando solo se puede desequilibrar, se puede promover el cáncer, que ya está activo, sino que además hay que modular. Vemos también en el cáncer que hay cambios en el metabolismo energético a nivel del hígado y que tiene que ver un poco con lo que comentábamos del metabolismo del azúcar sin utilizar el oxígeno. Luego también hay cambios en el páncreas, hay menos producción de enzimas y lo que eso significa en el cuerpo que es que el cuerpo empieza a producir fenómenos inflamatorios que no se pueden controlar. Y hay activación de microorganismos latentes. Con cambios fenotípicos, también cambios fenotípicos significa que un mismo organismo o una misma célula funciona de otra manera. Esto se ha visto en cáncer de colon, por ejemplo, que bacterias que ayudan a la prevención del cáncer, cuando se activan se vuelven agresivas y promocionan el cáncer. Se vuelven agresivas porque el ecosistema está tan irritado y tóxico que es el ecosistema deteriorado el que les cambia el comportamiento. Y de hecho, ya es muy sabido, ¿no?, que en el cáncer todo lo que son las terapias nutricionales abordan mucho, en especial, el tema del hígado, ¿no? Esto es Gerson, son los pioneros en lo que es la nutrición y la descontaminación a través del hígado, y ellos basan todo el sistema de prevención y tratamiento del cáncer, sobre todo en la descontaminación hepática. Y este es un estudio interesante para que veamos también cómo se van acercando a las medicinas complementarias y las medicinas convencionales, en el que se ha descubierto que los pacientes diabéticos que tenían cáncer y tomaban antidiabéticos orales se curaban más del cáncer que los que no lo hacían. Y esto tiene su razón porque estos antidiabéticos lo que hacen es trabajar en el hígado y ayudarlo a que el metabolismo del azúcar sea menos rápido, O sea que, de alguna manera, es cierto que ayudando al hígado se puede mejorar el cáncer, aunque no tengamos cáncer en el hígado. Bueno, y este es un poco todo lo que es el tercer sistema que se tiene que trabajar, que es todo lo que es los microorganismos vivientes en nuestro cuerpo, que creo que después hay una charla muy interesante sobre este tema.
y no voy a hablar porque es muy, muy complejo. Y de hecho en la práctica, y de esto Pilar ahora va a hablar un poquito de qué limitaciones nos encontramos en la práctica o qué motivaciones, por decirlo en positivo, nos dimos cuenta de esto, ¿no? Que la primera vez que las personas, cuando yo integré lo que es la nutrición en el programa de oncología y a los pacientes les decía que era indispensable entrar en el programa de nutrición, la gente se resistía, no lo entendía. Y entonces empezamos a explicarles que había 3 maneras de comer: comer para suicidarse, comer para sobrevivir y comer para generar salud. Y esto pareció que la gente empezaba como a entenderlo un poco más, ¿eh? Y a partir de aquí empezaron a como dejarse modificar la nutrición, porque es un tema complejo. La gente le cuesta. Y para finalizar, y antes de que Pilar os explique 4 cosas, deciros también que la nutrición sistémica no solo implica la alimentación, la ingestión de alimentos, implica un poco más. Implica tener en cuenta la respiración como nutrición y no solo el oxígeno, sino también todo lo que es la respiración desde el silencio o la meditación. Implica lo que es la nutrición emocional, o bien la nutrición o lo que es la toxicidad emocional, que esto entronca con lo que es la psicobiología del cáncer, todos aquellos impactos emocionales que pueden conectar con la biología, y este es otro tema, pero que entra dentro de la sistémica de la nutrición. Implica también la exploración del estado relacional. Esa persona, su sistema familiar, su sistema laboral, ¿es un sistema resiliente, curativo o es un sistema tóxico? Implica también pasar del recibir al dar, porque las personas con cáncer, como entran en una deprivación energética muy grande, se acostumbran a ser como agujeros negros, se encierran y les cuesta mucho después volver a salir y dar, retornar, participar en su entorno aportando algo, y eso también es curativo, y esto también forma parte del proceso nutricional. Y otra parte que es esencial en el proceso nutricional y que esto se ve que emerge en las fases finales de la generación de la salud, es el paso, por decirlo de alguna manera, del impulso de muerte, del tánatos, al impulso vital, no al impulso creativo. Esa persona vuelve a recuperar ese deseo vital interior, y aquí es donde nosotros ya podemos empezar a pensar que esa persona está generando salud de una manera global. Tiene ganas de hacer cosas, de participar en su entorno, de retornar, de iniciar nuevos proyectos. Y eso es todo. Ahora Pilar va a dar 4 apuntes prácticos. Bueno, yo os lo voy a hacer quizá un poco más ameno, aunque también voy a pedir la intervención de Natalia para que nos ilustre a veces algunas frases o algunos temas concretos. Y muy en el inicio. La alimentación os voy a provocar en ¿qué es? ¿Una necesidad o un placer? Entonces, realmente creo que todos estaremos de acuerdo en que es un equilibrio, porque es una necesidad, pero también a la vez un placer. Y actualmente, reflexionar, pero hemos priorizado el placer de esta acción. Y esto realmente nos ha conllevado a un desequilibrio. Como bien nos hablaba Natalia de los desequilibrios en todo el ecosistema. Entonces, este desequilibrio de necesidad o placer se origina precisamente en el intestino. Yo, Natalia, te voy a pedir, aunque me has pasado la palabra, pero que expliques porque ella lo tiene muy bien interiorizado. Bueno, no es lo que hemos explicado, ¿no? de la capacidad de gestión emocional que tiene el intestino, que es todo lo que son las emociones más instintivas y los primeros reflejos, y cómo esto, si se desajusta y si se desvincula de lo que es el cerebro central, pues es un problema, porque hoy en día la gente come con el cerebro, piensa en lugar de sentir lo que está comiendo, ¿no? Tiene el estómago aquí en lugar de tenerlo aquí. Entonces, un poco esto genera muchos problemas, ¿no? De saber cuándo uno está satisfecho, de integrar lo que es la alimentación saludable con el placer gastronómico. No, muy bien. Pues bien, esta consecuencia de desorden
nos comporta estas alteraciones en todo nuestro medio. Y en el intestino tenemos unas necesidades muy básicas, que son aportar y también son de limpieza. Sin limpieza no puede haber tampoco regeneración. Entonces, todos estos tres siempre van bailando. Aportación. ¿Qué significa la aportación? Aportación de elementos muy importantes. Sobre todo tenemos que tener especial atención en aportar alimentos vivos. La mayoría de veces estamos aportando alimentos muertos en nuestro cuerpo. Esto sería muy importante. Uno de los pilares. Vitaminas, enzimas y probióticos, pre y probióticos. Me gustaría hacer un inciso, es muy largo, especificar vitaminas, enzimas, seguramente muchos de vosotros ya sabéis, luego podemos hacer un turno de preguntas, pero me gustaría especificar en este campo especialmente los germinados, que se han olvidado bastante. Y un germinado reúne estos tres puntos tan importantes de elementos vivos que os estoy hablando para aportar en este intestino. Para aportar estos elementos vivos, uno de los puntos que yo me he anotado aquí como más importante es retornar un poco a la naturaleza o retornar a nuestra madre tierra para conocerla. Porque en realidad ahora quizá os he provocado y vais a empezar a preguntaros cuál es vivo, cuál es muerto. Entonces, de verdad, el lenguaje con la naturaleza, con nuestra tierra, es quien os va a contestar mayoritariamente. Y otro punto muy importante es los que tenemos en nuestro entorno. No es necesario tampoco irlos a buscar lejos. Nuestro entorno nos provee de todos estos elementos vivos. Y también quizás son los que nuestro cuerpo tiene el lenguaje más próximo. Esto es también muy importante. No sé si Natalia nos querrá hacer un inciso, pero es muy importante. Este entorno está este equilibrio de todo este medio nuestro, con los alimentos que nos aseguran esta acción. Vamos a pasar al tema de la limpieza. Hemos dicho que el intestino era muy importante lo que aportamos, pero también es muy importante cómo limpiamos. Entonces, la limpieza es básica por este entorno y conseguir un pH ideal. Y para activar esta, nosotras, a nivel práctico, nos damos cuenta que quizá lo más eficaz es aplicar monodietas en momentos determinados. O sea, abusar de unos alimentos concretos para poder llegar a hacer estos cambios. Aunque esta limpieza, ahora la estoy centrando en el intestino y la verdad es que es mucho más amplia. Es intestino, es hígado, es riñón, es piel, pulmones, como antes Natalia estaba explicando más técnicamente todo este ecosistema de todos nuestros órganos. Pero sí, tenemos que pasar por todos ellos. Y pasaríamos ya a lo que sería la regeneración, que os he comentado. No hay regeneración si no hay limpieza, no hay este equilibrio de todo este medio. Es vital. Pero sí que es verdad que esta regeneración viene por sí sola una vez ya se han instaurado todos estos pequeños y rápidos que os he comentado, aportar elementos con capacidad de dar vida y a la vez también de limpieza. Os quiero hablar ya directamente de pacientes o de ejemplos muy prácticos, que sería, por ejemplo, paciente con intoxicación muy grave, se somete a una monodieta concreta, pero a la vez también de limpieza, pero a la vez también de elementos vivos, con un equilibrio. Y el resultado es que en el primer mes empieza a mejorar toda su función hepática y toda su función de limpieza. En el segundo mes llega a estabilizar los marcadores tumorales propiamente, como conocéis más, llegando quizá, no llegando incluso al tercer mes, a bajar estos niveles de marcadores tumorales. Muy rápidamente, ¿cómo se utiliza esta limpieza, este aporte de elementos vivos?
caldos vegetales, licuados, infusiones, ensaladas, alimentos vivos, restricción de proteína animal o total y unos mínimos cereales. Pero esto se trata de un estadio, no es que se pueda generalizar. También en acciones que hemos trabajado en el intestino, en pacientes no cáncer, en tumores benignos o de vías linfáticas diferentes, el resultado ha sido exactamente el mismo, que la limpieza y la acción da la reparación. Yo os haré un pequeño resumen de esto que he expuesto, muy simple, muy simple. Mucha pedagogía en la alimentación, es necesaria, mucha. Esta pedagogía la volveremos a encontrar, insisto, que vuelva otra vez a la naturaleza, a reencontrarnos con ella. Dificultades que nos encontramos. Los pacientes, normalmente, cuando adelgazan, siempre lo relacionan con la enfermedad. Entonces, este lenguaje que tenemos con el adelgazar o en el engordar, también quizá deberíamos volvérnoslo a plantear o inculturizarnos un poco sobre este tema, porque cualquier limpieza puede comportar un posible adelgazamiento, y esto es un diálogo importante que tenemos que tener. Tiempo. El tiempo también es un lenguaje que no va en nuestra sociedad, porque hay situaciones que requieren tiempo y la gente normalmente tiene mucha prisa en ver síntomas, en ver algún señal de curación, porque le cuesta quizá un sacrificio por lo que sea. Entonces, el lenguaje del tiempo es importante que lo recuperemos. Cultura de los alimentos. La cultura de los alimentos es otra parte importante que trabajo muchísimo, que es qué alimentos son mejores y cuáles peores. Estamos invadidos de información y muchas veces tenemos como a los mejores los que nos exportan o los que nos han dado una información con mucha publicidad o mucha potencia comercial detrás. En nuestro entorno tenemos cantidad de alimentos que no conocemos aún sus propiedades y sería muy importante reencontrarnos con estos. Yo animo toda esta plataforma y la celebración de esta feria porque realmente yo puedo testimoniar que crece la demanda de todas estas preguntas, pero quizá también es preciso que crezcamos todos juntos también la oferta de todos estos productos. Y cuando hacemos la oferta, que también hagamos pedagogía, es que tenemos que aprender constantemente. Realmente creo que no sabemos aún, es que no sabemos, cada día aprendemos. Entonces, ser humildes en querer aprender qué nos ofrecen y esta oferta que también vaya precedida de una información. Los precios en este caso no tienen por qué ser un hándicap, porque muchas veces la persona me informa, es que el precio es elevado a veces de según qué alimento quiero consumir, si es ecológico o es... En este caso, pedagogía nuevamente de quién hará la oferta de este alimento y el coste que representa de este alimento. En este caso yo lo desconozco, pero lo voy a respetar de la persona que me lo hace llegar. Y un problema muy importante, aunque ahora ya viene un poco fuera de lugar, que es la figura del tutor del paciente o de la persona que está padeciendo un cáncer. Esta figura es muy importante porque esta persona necesitamos que ayude a sobrellevar todo este trabajo, este esfuerzo que le representa en este ser, ¿no? Sí. Y este es muy, muy importante. ¿Qué más? Último punto ya es las reflexiones sobre la cualidad o la calidad de la tierra. Porque para retornar a esta naturaleza
tenemos que hacer reflexiones sobre la calidad de la tierra que tenemos. En un centímetro cúbico viven millones de microorganismos que se renuevan constantemente, como Natalia nos ha dicho, en una célula igual. Entonces, me gustaría que reflexionáramos sobre nuestra tierra que nos produce nuestros alimentos, estos alimentos tan importantes. Y yo voy a citar solo que Albert Howard, hace muchísimos años, en la publicación de un libro de la tierra viva, nos decía que la medicina preventiva empezaba en la tierra, que la tierra es la que nos provee estos alimentos tan importantes para luego poderlos utilizar para sanarnos. Creo que el tiempo ya se ha agotado y será muy importante preguntas o... Gracias. Si es tanqués, aquest és el botó que centrava. A ver, es amplio responder pero es muy amplio responder sobre el kéfir. Está dentro de la misma familia de, como os he comentado, pre y probióticos muy interesantes. Sí, y muy interesante en la recuperación de la flora, como decíamos. La pregunta que li vull fer, des que ha parlat vostè molt bé, m'ha agradat moltíssim el que ha parlat, però hi ha una cosa que em sembla que s'ha deixat una mica al tinter, que hi ha persones, jo coneixo per exemple persones que tenen càncer operades 3 vegades i no es moren ni a la de 3. El metge no sap què pensar d'elles. I aquesta persona jo l'he vist a l'hospital demanant-li al metge, escolti, que puc veure alguna cosa? I l'altre, com que ja no sap què fer d'aquesta persona, diu, el que vulgui, que puc menjar un gelat? Es menja un gelat. I en canvi altres persones que es volen curar, que tenen un càncer millor que no és massa fort, es moren o van molt malament perquè tenen molts problemes personals. I això em sembla que no s'ha parlat massa profundament. En castellano te contesto, ¿no? Sí, para otra gente. Que no entiende el catalán en la sala. Sí, bueno, la pregunta sí. que ha dicho es si no es más importante el problema emocional que incluso la propia comida. Bueno, es que en un sistema complejo todo es importante, o sea, es una interrelación de inputs, ¿no? Y es cierto que muchas veces ves gente que come fatal, fuma y de todo y nunca enferma, y ves hay gente que viene a la consulta y te dices que yo siempre he comido bien, y revisas su dieta y es una dieta impecable y enferma de cáncer. No solo es el tema emocional, que esto entroncaría con lo que es la psicobiología del cáncer, que no lo hemos tratado aquí porque tampoco daba tiempo, y es cierto que mucha gente enferma y muere por el tema emocional, sino que también hay un factor que es muy interesante, y es el tema de los fenotipos genéticos del metabolismo. O sea, nosotros heredamos un comportamiento enzimático, sobre todo en el hígado y en el intestino, que son 2 órganos muy importantes de descontaminación, que funcionan más o menos correctamente en la descontaminación de carcinógenos en función del material genético que hayamos heredado o que tengamos. Entonces, mucha gente con el nivel recomendado de vitaminas se atasca su hígado y su intestino, y toda la contaminación hormonal, por ejemplo, que hay en el ambiente, le lleva a tener un cáncer de mama a edades súper tempranas. Y gente que tiene un metabolismo hepático con una genómica que funciona correctamente, va a estar resistente a todo este tipo de estímulos. O sea que hay una parte que es metabólica del chasis genético y otra parte también que es emocional, por supuesto. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Hola. Mira, jo volia afirmar i preguntar al mateix temps. Afirme que menjar bé costa molt poquet econòmicament, que els 150 euros passen al mes una parella. O sea, menjant... ¿Es posible hacerlo en castellano para Sí, que para comer no se necesita mucho dinero, que con 150 euros podemos pasar una pareja
comiendo bien, o sea, legumbres, cereales, verduras y semillas, pickles, con 150 euros al mes solamente. Yo soy cocinera y lo puedo afirmar que es así, o sea, que baratísimo y muy bueno. Y una pregunta también, usted ha dicho que comiendo un poco de cereal, poco yo diría que bastantes, porque el arroz es el que más limpia el intestino, es el que más memoria tiene y el que más limpia nuestro organismo. Y nada, esto es. No, casi no. La respuesta en este caso, os he comentado que la dieta era poco cereal, pero no en una generalidad. Era cuando estábamos hablando de limpieza concretamente. No era una generalidad. No hay duda que el cereal es un básico en la alimentación, totalmente. Sí. Sí. Muchas gracias por esta conferencia, ha sido útil, pero yo también quería preguntar a ver qué se opina de la hidroterapia de colon, porque hay doctores que están en contra y otros que no. A ver, quería su visión también de esta tema. Yo este tema es un tema que no tengo nada claro, esto es así, o sea que la hidroterapia de colon como una manera de limpiar el intestino en lo que es toda la esfera de la prevención en personas sanas, entre comillas, pues me parece bien. Yo creo que hay otras maneras también de limpiar que no necesariamente pasan por la hidroterapia, pero cuando un paciente, una persona tiene cáncer, ya no me parece tan adecuado, ¿vale? Primero porque es un mecanismo de arrastre, de descontaminación, que a veces puede ser un poco violento, porque esa persona en su tratamiento convencional recibe un tratamiento intoxicador, que es la quimioterapia. Entonces hay que vigilar mucho de qué manera se limpia el organismo y qué fases de limpieza hay, la celular, la intersticial y luego la intestinal, la hepatorrenal. Entonces no me parece un método como que encaje muy bien cuando un paciente está en todo el proceso de cáncer. Pero es un tema más como de intuición que tenga documentación, y de hecho documentación en hidroterapia de colon un poco así con metodología, yo al menos la desconozco y la he buscado pero la desconozco. Sí, mira, una pregunta para Natalia. Yo vengo del mundo de la economía y me contaron aquella fábula magnífica de Adam Smith que decía que hablaba de la necesidad de especializarse, bueno, aquella fábula de la fábrica de agujas, de donde salía la conclusión aquella de que cada uno teníamos que mirar para nuestro bien, para llegar al bien común, ¿no? O sea, para maximizar el bienestar común. Yo le preguntaría, ¿no sería necesario para llegar a la curación del cáncer de desmontar aquel postulado de un discípulo de Adam Smith, que era Darwin, aquel de la teoría de la selección natural? O sea, simplemente eso. De hecho todo lo que es la teoría ecosistémica se arma con lo que son las teorías de la cooperación, ¿no? Que un poco salen como contrapunto a Darwin, ¿no? Que Darwin, sus teorías biológicas se forjaron en un ambiente social y económico donde la competencia del más fuerte era lo mejor, ¿no? Entonces, a partir de allí se armó todas las teorías ecobiológicas, y de hecho todo lo que es los nuevos paradigmas del cáncer, o al menos la teoría ecosistémica, que es la que a mí me gusta más y con la que me siento más cómoda, se basan en Margulis y en Sandin, que son los que proponen la teoría de cooperación, ¿no? Los microorganismos cooperantes en toda su evolución, y aquí también toda la corriente de la ecoevolución, ¿no? En ayuda mutua. Sí, totalmente de acuerdo. Hola, buenos días. Bueno, Acercarse más el micro a la boca. estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, porque pienso que es importantísimo la salud entra por la boca y los medicamentos están en la plaza del mercado, no en la farmacia. Pero me da un poco de miedo
porque a veces me he encontrado, por mi profesión, de que las personas que son como muy naturalistas pierden un poco el sentido de lo que realmente se tiene que hacer en casos importantes de un cáncer de colon, de pulmón, de lo que sea, porque no obstante nos guste o no nos guste, y a pesar de que son destructivos los tratamientos que se hacen para el cáncer, son necesarios. Yo pienso que la quimioterapia no se puede, o sea, aquí en ningún momento lo habéis dicho que no se hiciera o que no se tratara al paciente, pero que muchas personas, porque yo soy enfermera y en la consulta, pues a veces han dejado los tratamientos porque realmente son tóxicos, el paciente se encuentra mal, a veces no se encontraba mal antes del diagnóstico y después con el tratamiento se encuentra mal. Y si encuentra una persona que le promete la curación sin este tratamiento, pues esta persona ha abandonado el tratamiento habitual y pienso que es un gran error, porque después lo que podía haber tenido solución no la tiene. Esa es mi forma de verlo, que cuando uno tiene un cáncer, la medicina alternativa y sobre todo la alimentación sana no tiene, o sea, se tiene que seguir, pero que el tratamiento quimioterápico o otro, el que indique el oncólogo, no se tiene que abandonar. Sí. A ver, hay una cosa importante a tener en cuenta. Y de hecho, por eso nuestra unidad se llama Oncología Integrativa, porque lo que intentamos es integrar los dos abordajes. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que un organismo, el tiempo que lleva en estropearse, cuando nosotros vemos la enfermedad, ya es la fase final. Ese es como el síntoma de la descompensación total cuando vemos el tumor o el cáncer. Eso quiere decir que esa persona, para volver a su equilibrio natural, es probable que tenga que invertir tiempo. Muchas veces ese tiempo el organismo no se le da porque el crecimiento tumoral es un crecimiento acelerado de mucha velocidad y es cierto que en ese punto es cuando tú tienes que aplicar tratamientos que son simplemente, la quimioterapia es reducir la carga tumoral, no es más. Ahora, como el tratamiento es muy agresivo, se tendría que dar con mucha contención y preservando al máximo el organismo. Y esto un poco es lo que no se hace, ¿no? O sea que yo estoy de acuerdo contigo, pero que las indicaciones y la manera de sostener esa indicación debería hacerse con mucho más cuidado, tanto desde la oncología convencional y también desde la alternativa.